buenas noches. Gracias por su asistencia a esta penúltima conferencia del ciclo que hemos dedicado sobre pretexto de los 150 años de la publicación del Capital a la revisión de la validez y la actualidad del pensamiento de Marx. Bueno, como saben, estos ciclos son parte de un proyecto que se llama Filosofía en el Fondo, en el cual participamos varias instituciones que tienen labor de enseñanza y de investigación de filosofía en la ciudad de Guadalajara, como el CUCH de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, el Instituto de Filosofía y bueno, nuestro anfitrión, que es el Fondo de Cultura Económica. Bueno, hace unos cuantos años, ya como 4 o 5 años, se nos ocurrió que sería interesante que en los ciclos de conferencias, cuando se pudiera, reserváramos alguna conferencia para que la pudieran dictar estudiantes, digamos, destacados de alguna de las instituciones que formamos parte de Filosofía en el Fondo. Esto se nos ocurrió hace como 4 o 5 años y desde entonces hemos tenido eventualmente la participación de algunos estudiantes y no solamente de académicos de las instituciones que formamos parte de este proyecto. Y bueno, les comento esto porque es el caso de Andrés de Alba, nuestro invitado de esta noche, que él es estudiante del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, pero también al mismo tiempo es estudiante de la licenciatura en Economía en el CUSEA. No sé cómo lo viene haciendo Andrés, pero bueno, desde que lo conozco, desde que fue mi alumno en el ITESO la primera vez, ya estaba en las 2 carreras, ¿no? Bueno, creo que en este momento está a punto de terminar las 2 carreras, por lo menos la de Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO ya prácticamente está terminada, está en el proceso de elaboración de su tesis, y su tesis tiene justamente que ver con el tema que nos viene a exponer esta noche, ¿no? Entonces, bueno, está un poco nervioso porque no está acostumbrado a estas cosas y les pido un aplauso de bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para empezar esta conferencia, quisiera antes que nada agradecer la invitación a Filosofía en el Fondo y para compartir un poco de lo que he estado investigando desde hace más o menos 2 años, en especial a Miguel, que fue quien me hizo la invitación, y a Demetrio, que me ha ayudado a lo largo de este proceso de investigación. El título de esta conferencia lo tuve que dar hace cerca de 1 año, cuando Miguel me invitó a participar, y dudé porque en ese momento no tenía lista la conferencia, así que espero cumplir con las expectativas de este título. Esto que les comparto es parte de un proceso de investigación que no ha concluido y sigue en curso. En la primera parte trataré de mostrar las condiciones de posibilidad bajo las cuales podemos interpretar a Marx ontológicamente, y en la segunda parte hablaré un poco sobre esta interpretación. Esta lectura que estoy proponiendo va en la línea que ha propuesto Felipe Martínez Marzoa desde su obra La filosofía del capital de Marx de 1983. Antes de entrar en tema, voy a hacer 2 notas previas, uno sobre la diferencia ontológica y otra sobre la ruptura del pensamiento de Marx. Empecemos pues con algunos comentarios sobre la diferencia ontológica. Heidegger dice en su obra Ser y Tiempo que el principal problema de la filosofía es confundir el ser con el ente. A lo largo de la historia de la filosofía, la pregunta por el ser no se ha hecho de una forma correcta. Se pregunta por el ser como si fuera un ente. La tradición no ha hecho la distinción ontológica, es decir, distinguir el ser del ente, para poder preguntar por el ser de una forma en la que podamos tener acceso al ser. Es necesario preguntar por el sentido del ser porque no hay una comprensión ontológica del ser. Lo óntico refiere a las cosas, lo ontológico al ser, o a en qué consiste ser. Lo ontológico define un modo de ser. Dice Martínez Marzoa al respecto, abro cita:
Se supone asimismo que cada ámbito de lo ente corresponde a un tipo de averiguación óptica, esto es, una ciencia, cuya peculiar constitución o conceptos fundamentales sería clasificada como tal en la ontología del modo de ser correspondiente. Fin de cita. Es decir, un discurso óntico es ciencia, mientras que un discurso ontológico es filosofía. Las cosas se entienden desde la perspectiva de las ciencias particulares, desde los criterios ónticos que cada ciencia dispone y estudia. La pregunta ontológica se pregunta por las condiciones del ser en general, es decir, ¿en qué consiste que algo sea? Esta pregunta ontológica está determinada por cada contexto histórico. Por ejemplo, en el medievo, el ser depende de Dios, y eso es notoriamente distinto en la modernidad. El sentido de la ontología tiene que ser partiendo de la cosa para ver sus condiciones de posibilidad. Se cumple así con la consigna fenomenológica de volver a las cosas mismas, para de ahí llegar a la discusión ontológica. Aclaro, ontología lo entiendo en el sentido fenomenológico como Heidegger lo retoma. La lectura que voy a defender es que El Capital de Marx no es un discurso óntico, es decir, no habla sobre las cosas, habla sobre las condiciones de posibilidad desde las cuales se da eso de sociedad civil o economía política. Generalmente, la teoría del valor de Marx es una teoría no aceptada por los economistas, o en algunos casos es aceptada. Pero ambas cosas están tratando la teoría como un discurso óntico, como ciencia. Mi intención es situar la discusión en este plano formalmente anterior, porque en el contexto de la modernidad lo que nunca puede ocurrir es que haya algo sin que esto cumpla alguna regla. Aquí dejo una pregunta que espero contestar a lo largo de la conferencia. ¿Desde qué contexto podemos juzgar la formulación que Marx plantea en su obra El Capital, crítica de la economía política? Con esto paso a la segunda nota previa sobre la ruptura dentro del pensamiento de Marx. Con Marx se hace lo que no se hace con ningún otro filósofo en cuanto a la delimitación crítica de su corpus teórico. No hay una distinción entre su obra filosófica y su obra de divulgación. No solo eso, en la mayoría de las ocasiones se toma a Marx y a Engels como lo mismo, cuando hay una distancia después de la ideología alemana, o se lee a Marx bajo la óptica del socialismo. Esta falta de claridad en torno a la obra de Marx ha llevado a que no se distinga entre el proyecto filosófico maduro de Marx y su pensamiento de juventud. Ruptura que me parece imprescindible para poder hacer la lectura que propongo. Sobre esto haré algunos comentarios. En el epílogo de la segunda edición alemana del Capital, Marx habla sobre poner la dialéctica sobre sus pies, haciendo alusión a que se encontraba de cabeza en Hegel. En ese mismo párrafo, Marx se identifica abiertamente como su discípulo, ya que considera a Hegel como un filósofo revolucionario. Dice Marx que, abro cita, su método dialéctico difiere del hegeliano no solo por su fundamento, sino que es directamente su opuesto. Fin de cita. Aquí pone de manifiesto que hacer una dialéctica materialista no es suficiente para poner la dialéctica sobre sus pies, sino que se tiene que recuperar críticamente la dialéctica y pensarla de forma opuesta. ¿A qué se refiere esta inversión de la dialéctica? No está presente en el joven Marx. Esto es una de las pruebas de que hay una ruptura dentro del pensamiento de Marx. Se puede identificar, y comúnmente se hace, la inversión de la dialéctica con una concepción materialista de la misma. Sin embargo, esto no es del todo preciso, porque al reconocer el materialismo del joven Marx, se concluye que desde ahí ya se había invertido la dialéctica. Sin embargo, como mostré al inicio del texto, Marx muestra que la inversión no es meramente cambiar su fundamento, esto es, formular una dialéctica materialista. Esta identificación se da antes de aproximarse a la obra de Marx, y se interpreta su pensamiento tomando en cuenta que es así, sin tomar en cuenta esta ruptura dentro de su pensamiento. La inversión de la dialéctica hegeliana es algo que define el pensamiento maduro de Marx, y por lo tanto no se encuentra en sus obras de juventud. No es cambiar el fundamento de la dialéctica de uno idealista a uno materialista, sino que es su opuesto. El cambio es una reformulación del materialismo. El giro consiste en abandonar las premisas metafísicas que estaban escondidas en el materialismo de Feuerbach, premisas que están en la obra del joven Marx, sobre todo en los manuscritos de 1844, donde desarrolla la noción feuerbachiana de enajenación, e intenta hacer crítica de la economía política desde premisas éticas, metafísicas y antropológicas. Esto es evidente en la afirmación de que el trabajo enajenado, abro cita, hace extraños al hombre de su propio cuerpo,
la naturaleza fuera de él, su esencia espiritual, su esencia humana. Fin de cita. Es de los manuscritos del 44. Aquí Marx está aludiendo a esta esencia humana y ahí está pues haciendo esta crítica desde premisas antropológicas, metafísicas, que pues me parece problemático. Y que el propio Marx en La miseria de la filosofía ya abandona estas premisas y hace una crítica a Proudhon, donde muestra que ir contra la economía política desde premisas éticas es insuficiente, tal como lo señala Isaiah Berlin. En La miseria de la filosofía, Marx ya abandonó este proyecto, que en cierto sentido nunca lo fue, porque sus cuadernos se publicaron hasta principios del siglo XX. Marx nunca se comprometió del todo con este proyecto, o sea, eran ensayos que había hecho y nunca los publicó. Aquí hay una reformulación del proyecto filosófico de Marx y este nuevo proyecto lleva el nombre de Crítica de la Economía Política. En el joven Marx hay una pretensión metafísica oculta, una pretensión metafísica de la cual pensaba que se había librado al hacer una dialéctica materialista, sin darse cuenta que en Hegel el todo de la razón no excluye a lo real, y que en la postulación de principios de la historia se esconden las pretensiones metafísicas en su noción de determinación histórica general. Es decir, intenta hacer leyes sobre la historia y cómo la estructura económica, a lo largo de todos los procesos históricos, es la misma y crea su superestructura jurídica, y sobre esto comentaré un poco más adelante. La inversión de la dialéctica se da en términos de afuera y adentro, es decir, Hegel está situado desde fuera, en un no lugar, al igual que el joven Marx. El Marx maduro lo ve desde dentro, es una dialéctica situada históricamente. Situarse dentro de la determinación histórica moderna es tomar radicalmente la noción de contingencia y saber que inclusive la dialéctica es contingente. Lo que hay en el materialismo histórico es una descripción absoluta de la realidad, que en el fondo no es nada distinto del saber absoluto. Esto es igual de inútil que el saber absoluto. La ruptura con el idealismo de Hegel se da al realmente entender a Hegel y poner de pie la dialéctica. Hasta el pensamiento maduro de Marx se da la ruptura de fondo con el idealismo. Querer encontrar continuidad entre el Marx joven y el maduro lleva a interpretar el Capital como materialismo histórico, pero esta es una concepción a priori de la lectura del Capital. Esta ruptura abre posibilidades para la interpretación del Capital, no como un desarrollo de las categorías del materialismo histórico que ya estaban dentro del joven Marx, sino como un nuevo sistema donde le da continuidad a la dialéctica hegeliana invirtiéndola. Con esto la nota sobre la ruptura. Para mostrar las condiciones de posibilidad desde las cuales podemos leer ontológicamente a Marx, les voy a presentar desde el pensamiento de Leibniz. Esta es una lectura que no pretende agotar el asunto de Leibniz, ni mucho menos es la única forma de una lectura ontológica del Capital. Marx, interpretado en el contexto de la tradición filosófica, donde me interesa situarlo, responde a ciertos criterios filosóficos que pienso se pueden entender mejor en una formulación moderna primaria. Ahí la pertinencia de Leibniz. Para entrar en materia, en Leibniz la validez de una cosa se da por medio de un examen sobre la consistencia interna de su idea. Hay que señalar que para Leibniz, como para cualquier moderno, cosa e idea son dos caras de lo mismo. Este examen consiste en descomponer la idea a elementos cada vez más simples y posteriormente construir la idea con estos elementos más simples. Este examen se llama resolutio compositio. Este proceso, si bien tiene sus límites fácticos, de jure debe ser infinito. Esto quiere decir, no debe terminar nunca. La descripción de la cosa nunca puede ser exhaustiva, porque la validez se articula como el tránsito de una descripción a otra cada vez más válida. Porque parte del sistema es que algo escapa de la cosa a su enunciación. Por eso siempre es posible una descomposición mayor de la idea para construirla desde elementos cada vez más simples. Y en la medida en que estos elementos sean más simples o abstractos, se van desvinculando de la experiencia. Esto quiere decir, la notio completa o idea terminada, lo que supondría una descomposición de elementos totalmente simples, es un proceso de resolutio compositio total, no es alcanzable. Simplemente orienta, muestra el hacia dónde. Este es el proceder de la ciencia moderna, lo que llamaré de ahora en adelante forma ciencia,
que es el criterio de verdad sobre lo óntico en la modernidad. Este proceder lo podemos enunciar como el ir borrando la cualidad de la cosa para irla cuantificando, es decir, hacer de la cosa cada vez más una abstracción. Por ejemplo, la sal de mesa, que los romanos usaban como salario, de ahí la expresión de salario, era una cosa más delimitada, tenía ciertas funciones, y sin embargo, todos aquí estaríamos de acuerdo que cloruro de sodio es una expresión más válida que sal de mesa, porque la cosa se descompone en elementos más simples y se construye la fórmula de cloruro de sodio. Es una descripción científica más precisa de la cosa, porque cada vez es más pensamiento. El ideal cartesiano es que todo se traduzca a términos de extensión, lo que supone son los elementos más simples a los que se puede reducir la cosa. Esto significaría que si la cosa se reduce por completo a extensión, entonces se tendría una notio completa. Sin embargo, Leibniz no busca que sea así, al contrario, hay una distancia irreductible que hace que el tránsito continúe, que inclusive si se hace una descripción exhaustiva en términos de extensión, Leibniz demuestra por medio del cálculo diferencial que la extensión no es el elemento más simple. El cálculo diferencial es la posibilidad de calcular la extensión desde lo inextenso, que es una regla de construcción de la curva. El cálculo diferencial es desarrollado por Leibniz para mostrar que siempre hay una distancia que se resiste a la medibilidad total, aunque la distancia sea mínima. Entonces, no ha de poder ser total la descomposición en elementos totalmente simples. El cálculo diferencial demuestra que no hay isomorfismo total entre la aritmética y la geometría, como sí suponía Descartes. Muestra cómo la extensión inextensa es la que produce cambio. O sea, el cálculo diferencial no es ninguna extensión. O sea, por medio del cálculo diferencial se llega a extensión inextensa y eso muestra que hay elementos todavía más simples que la extensión. Hay mayor validez en la medida en que se avanza en esta medibilidad, en la medida en que se construyen desde elementos cada vez más simples, en la medida en que se integre a un cálculo. Es así como la cosa se produce sistemáticamente. Como ejemplo de esto, pues el conocer la cosa para poder manipularla es, por ejemplo, la ciencia de materiales, ¿no? O sea, que en la medida en que conoces los límites de la cosa, ¿qué se puede hacer? Pues puedes hacer con esa cosa lo que quieras. O, por ejemplo, conocer un río es cuando puedes desviarlo, ¿no? Y que no se te inunde, que no haya inundaciones, o sea, ahí es cuando conoces y es dominar a la cosa. La forma ciencia opera matemáticamente, sin embargo, no se fundamenta matemáticamente. Esto es a lo que Leibniz se refiere en su discurso de metafísica cuando dice que no todo se explica por el cambio mecánico de las cosas. Aquí ya está dicho lo del cálculo diferencial, que también físicamente esto se expresa en que la aceleración entendida de forma geométrica no es extensión, sino que es una función diferencial de la velocidad, ¿no? O sea, aquí en el discurso de metafísica también Leibniz pone ejemplos sobre fuerza y de cómo la mera geometría y la aritmética en términos de extensión no son suficientes. Lo metafísico a lo que se refiere Leibniz está presente como una distancia que no es reductible, que en todo caso solo lo sería por Dios. Puede haber un progresivo acercamiento, pero hay una distancia irreductible que se mantiene y que es importante mantenerla. Leibniz expresa en términos de metafísica, a falta de términos que él pudiera exponer en los inicios de la filosofía moderna, esta distancia. Lo físico no basta para explicarse a sí mismo. Es necesaria la metafísica, o en términos más precisos, una ontología, que dé cuenta del ser de lo físico. Lo físico se da como construcción, como un cálculo que delimita la cosa en términos de su medibilidad. La cosa se nos presenta como de jure matematizable, aunque de facto no lo sea. Siempre está como base su posibilidad de traducirse a matemáticas. No se nos presenta como una cualidad o posibilidad de la cosa, se nos presenta como el ser mismo de la cosa. El que la cosa surja por medio de un cálculo es condición de posibilidad del capitalismo, porque la cosa es mercancía, y mercancía es lo que por lo pronto se puede medir. La matematización no es suficiente en términos de medibilidad para que haya la transformación de la cosa en mercancía. Esto excede a la forma ciencia. Lo que permite la forma ciencia es que se pueda hacer con la cosa lo que sea. El continuo ilimitado crea mundo, el de la ciencia, pero ciertamente también el de la sociedad civil. Con esto pasamos al pensamiento de Karl Marx. La creación de mundo se opera por medio de la abstracción,
y en última instancia hay una identificación entre cálculo y valor. No hay en la cosa contenidos vinculantes que impidan que todo de jure sea intercambiable. Esto quiere decir, el que la cosa sea producto de un cálculo es condición de posibilidad del capitalismo, en tanto que es lo que determina el ser de la mercancía. Marx no desarrolla exhaustivamente estas condiciones de posibilidad de la mercancía como cálculo, sino que lo supone porque desde Leibniz, inclusive desde Descartes, está resuelto. En el análisis de la mercancía, Marx agrega a las cualidades de la cosa como cálculo que ya conocemos, la manipulabilidad, la productibilidad, la cualidad de ser enajenable. Es decir, dado que la cosa es abstracción de sus contenidos, no son vinculantes en ningún sentido, de ahí que la cosa pueda ser intercambiable. El mundo objetivo moderno es donde la cosa, para ser cosa, ha de ser medible, cuantificable. Lo que Marx debe de hacer antes de plantear cualquier cuestión es poner de manifiesto el que haya algo así como una sustancia valor. Es decir, la sustancia valor es lo que garantiza la total enajenabilidad de cualquier cosa por en principio cualquier otra, porque está como sustancia común. La sustancia valor no es cuantificable, no podemos medir la cantidad de sustancia valor, es lo que está como base para que haya intercambiabilidad, es la cualidad que tienen las cosas. La sustancia valor no comparece por sí misma, sino que comparece por medio de las relaciones que hay entre las cosas. Es decir, como todas tienen la cualidad de ser valor, pues son intercambiables. El que no haya contenidos vinculantes de la cosa y que todo sea de jure intercambiable, deja ver una sustancia común que posibilita esto. El haber de una sustancia valor se da por medio de la realización de una estructura económica. No se trata en absoluto de una fórmula donde las estructuras económicas tengan una superestructura jurídica, en donde los contenidos son contingentes, pero la forma es algo así como transhistórica. La forma misma está determinada históricamente, y el mundo moderno es el que está realizado así. El modo de producción capitalista, por las contingencias que se fueron dando históricamente, deviene en una estructura que abarca todo lo real. Al tratar la estructura económica como único fenómeno, se habla de totalidad, pero se renuncia al absoluto hegeliano, ¿no? Esta idea de limitarse históricamente y no pretender un saber sobre toda la historia. Aquí, bueno, sobre esto voy a hacer un pequeño comentario sobre esta ruptura del materialismo histórico dentro de la obra de Marx. O sea que en la modernidad el dominio sobre la naturaleza se ejerce por medio de la producción y el trabajo. Y solo en este contexto tiene sentido decir que la forma de producción es la base de esta estructura económica. En el caso del arte griego se pone de manifiesto que eso era otro mundo. En la introducción general de la crítica de la economía política de 1857, Marx tiene un apartado sobre el arte griego, y ahí es donde deja ver esta ruptura. Donde dice que en Grecia la belleza es lo que crea el mundo. Aquí abro cita de la introducción. Toda mitología somete, domina, moldea las fuerzas de la naturaleza en la imaginación y mediante la imaginación. Desaparece por lo tanto con el dominio real sobre ellas. El arte griego tiene como supuesto la mitología griega, es decir, la naturaleza y las formas sociales ya modeladas a través de la fantasía popular de manera inconscientemente artística. Fin de cita. La mercancía no es un tipo particular de cosas. Cuando Marx habla sobre la mercancía, no es un discurso óntico. No está hablando de algunas cosas que resultan ser mercancías en el contexto de la economía política. El capital es un discurso ontológico, en donde muestra las condiciones de posibilidad bajo las cuales se da esto de la sociedad civil o economía política. Las mercancías son las cosas modernas, y el estudio de la noción misma de mercancía nos muestra cómo excluye cualquier otra posibilidad de ser de la cosa. El que haya mercancías implica que todo tiene que serlo, porque la objetividad que se construye con base en la sustancia valor, que es lo que aparece como el ser mismo de las cosas, requiere de un sistema de intercambio ilimitado donde todo se mida de la misma manera. Esta objetividad, esta estructura económica, es lo que se llama economía política o sociedad civil. El pensamiento de Marx está situado en el ámbito de la possibilitas.
describe las condiciones de posibilidad de la economía política. La estructura es una objetividad no física, que se explica desde la absoluta intercambiabilidad, desde la cosa como cálculo que implica la ausencia de contenidos vinculantes. Por ejemplo, sobre los contenidos vinculantes, un griego nunca consideraría la opción de vender el terreno donde había un templo, porque eso es sagrado y no entra ahí. En cambio, ahorita pues se hace fracking en tierras sagradas, ¿no? Y si llegan y dicen, te compro la tierra y te pago millones, si no lo vende, pues qué tonto, ¿no? O sea, porque se puede hacer rico. Si yo digo, no, es que a mí esta pluma me la regaló mi papá, no te la vendo, pues es que si te están dando el precio, pues es intercambiable, ¿no? No hay, o sea, de jure no hay contenidos que sean vinculantes, aunque, o sea, de facto puede haberlos así, pero lo válido, lo que supone esta estructura es que no puede haberlos. Marx inicia la exposición de su investigación delimitando el ámbito de su estudio, esto es, analizando la forma de la riqueza de una sociedad determinada. Para esto parte del concepto más abstracto, que es el de mercancía. Donde hay un modo de producción capitalista, lo que hay son mercancías, pero estas mercancías aparecen en este momento como algo abstracto. Lo abstracto es lo que no está determinado, por lo tanto el concepto abstracto, que todavía no es concepto, se va determinando para que llegue a ser un concepto. Este concepto de mercancía, al situarse dentro de este sistema de intercambiabilidad, solo tiene sentido en un sistema donde lo que hay es un mercado universal, porque todo de jure es intercambiable. La objetividad se construye en la medida en que todo se incorpore a este sistema de medición de valor por medio de la intercambiabilidad. Las relaciones de cambio entre las cosas son objetivas, no, perdón, me estoy repitiendo lo mismo, son objetivas en la medida en que todo se incorpore a este sistema de relaciones. Es decir, tiene sentido hablar de equivalencias en el intercambio en la medida en que se incorporan las cantidades de mercancías equivalentes a otras mercancías. Por ejemplo, tiene sentido hablar de que un intercambio es justo cuando hay un marco de referencia mayor. Si yo cambio un vaso por una jarra, pues tiene sentido de que el que obtuvo la jarra gana más en la medida en que se va incorporando otra cosa más y otra más y otra más, así hasta que sea ilimitado, y las proporciones en las que se cambia una cosa por otra van construyendo este sistema de objetividad. Por eso, el mundo donde hay mercancías tiene la condición peculiar de excluir cualquier otra forma de ser de las cosas que sea contraria al de la mercancía. Es el criterio que deben de cumplir las cosas para poder ser cosas. Se excluye de antemano cualquier forma de ser de la cosa donde se pretendan, por ejemplo, contenidos vinculantes. Mercancía solo hay en un mundo donde lo común es la sustancia valor, que se expresa en la intercambiabilidad ilimitada de cualquier cosa por en principio cualquier otro. Dice Felipe Martínez Marceau, abro cita, decir que el modo de presencia físico-matemático responde al ser de las cosas en cuanto reducibles a cantidades de trabajo abstracto, esto equivale a afirmar que la ontología subyacente a la física matemática caracteriza lo ente como lo en principio producible. Fin de cita. Este es el sentido de totalidad que hay ahora en el pensamiento maduro de Marx. El carácter de la cosa en general es ser mercancía, ser enajenable, intercambiable, producible. Por eso el proyecto filosófico de Marx se llama Crítica de la Economía Política, y es filosófico porque habla de la estructura económica en general, donde se ponen de forma explícita la condición de ser cosa de todo, que es la forma de mercancía. A esto equivale decir que el mundo común, el mundo objetivo, es el de las mercancías. Dice Marx en la primera parte del Capital que la mercancía niega cualquier forma de valor de uso, y es justamente su negación determinada la que da lugar al valor. Es decir, borra el valor cualitativo de la cosa y deja lo que se pueda medir. Esta sociedad civil acepta como válidos los criterios de la mercancía y se entiende desde ellos. Por eso es que la mercancía ha de ser analizada, porque la forma mercancía es la forma de ser de la cosa en general. Eso es lo específico en esta estructura económica. La forma de mercancía es la forma válida de las cosas en general. Son los criterios bajo los cuales la sociedad civil acepta ser juzgados, porque acepta estos criterios como en sí. Y en esa medida determinan el ser de las cosas. En esa medida nos aparecen como el ser mismo de las cosas.
La mercancía es una negación determinada, donde se niega lo cualitativo para que sea valor. Aquí la conexión con la forma ciencia. El valor se da como una descualificación, no solo de la cosa, sino de las relaciones entre cosas. En la forma ciencia se establecen los criterios desde los cuales la sociedad civil se organiza, y Marx esto es lo que muestra en su análisis de la mercancía. Ahora bien, en Marx se hace un análisis de la sociedad civil partiendo de la forma ciencia y mostrando que esa descripción no es suficiente. El capital es una formulación ontológica de la sociedad civil y no una explicación óntica, es decir, describe la forma como opera, que se da dentro de la modernidad donde la forma ciencia es el criterio de validez y no está hablando sobre cosas. No es una ciencia económica, sino es filosofía. Establece el ámbito de la posibilidad desde el cual se da esto del capitalismo. El capital de Marx no es una formulación de estudio económico, no busca un discurso sobre las cosas, sino que trata sobre la regla, sobre las condiciones de posibilidad que permiten que haya cosa, aunque esta relación, en sentido estricto, no es sobre cosas, sino relaciones de cosas. Esta es la noción de estructura económica. Bueno, con esto creo haber concluido con lo que me había propuesto con el título, y a manera de epílogo haré algunos comentarios de líneas posibles de interpretación por donde creo que se puede seguir. En la 11ª tesis sobre Feuerbach, donde dice que los filósofos han interpretado de diversos modos el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, se muestra que la razón no es un fin en sí mismo, como por ejemplo si lo es en Hegel. Lo que importa es el para qué de la razón, una razón gobernada para ciertos fines. No es una razón teleológica ni metafísica. El para qué de la razón en Marx es la revolución, pero en su pensamiento maduro la revolución no lleva a un comunismo, porque no es una razón teleológica. Ya no hay leyes de la historia bajo las cuales se pueda predecir un futuro histórico. De las leyes económicas que rigen el movimiento de la sociedad moderna que Marx desarrolla, ninguna lleva al comunismo. Dice Felipe Martínez Marzoa en sus ensayos de la revolución, que Marx, al mostrar la ley de movimiento de la sociedad moderna en su carácter económico, abro cita, no hace otra cosa que darnos una versión más elaborada de aquella tesis suya, según la cual en la sociedad moderna, por primera vez en la historia, es posible un proyecto de subversión radical. Fin de cita. La inconformidad que hay a estas alturas de la modernidad es que la forma ciencia y la total enajenabilidad se ha colado hasta en los últimos detalles de la vida, donde cada quien somos uno más, donde todos los contenidos se presentan como accidentales. Sin embargo, postular contenidos vinculantes, que las cosas valgan por sí mismas, dentro de nuestro contexto resultan en fascismos, porque cualquier límite de la cosa es arbitrario. Es decir, si queremos marcar límites raciales, de orientación sexual o cualquier cosa, pues eso nos parece inaceptable. O sea, y entonces el querer salir de esto, fijar límites de la propia cosa, pues eso es por lo menos problemático. La posibilidad de la revolución está en que el sistema completo caiga. No se pueden seleccionar algunas cosas y deshacernos de otras. Y la forma en que el sistema colapse tiene que ser por medio de sus contradicciones internas. Una de las contradicciones del capitalismo es que mientras el mercado impone la racionalidad, lo hace sobre una base irracional, de que cada capitalista busca su ganancia contra la de otros capitalistas. La radicalidad de la revolución está en que para acabar con el capitalismo no es meramente cambiar la forma de organización económica. Este proceso no es parte de la ley, para esto se requiere libertad y pensamiento. Se requiere usar la regla contra sí misma. La revolución no es una necesidad del capitalismo, es una posibilidad que cada vez parece menos posible. La revolución no solo es reconocer la finitud histórica de la sociedad moderna, es ir más allá de esto. La finitud histórica es finitud interna. En Marx no hay ningún después de, todo es análisis de la sociedad moderna. El comunismo no es ninguna tesis que se haga en el pensamiento maduro de Marx. La posibilidad de la revolución, si es que todavía la hay, es ir contra el mundo entero moderno. Es el fin que podría tener una sociedad intrínsecamente revolucionaria. Pues muchas gracias, Andrés. Vamos a tener un momento para comentarios, preguntas.
sobre la conferencia de Andrés, pero aprovecho, mientras van preparando sus preguntas, para dar el aviso de nuestra última conferencia de este ciclo. La tendremos el 19 de diciembre con la doctora Sofía Costa, que por aquí estaba, no sé si... bueno, estaba. El título de la conferencia es una interpretación del materialismo histórico en las tragedias de Shakespeare. Bueno, están también cordialmente invitados a esa última conferencia el 19 de diciembre. Siempre se me olvida decir también que tenemos una página de Facebook, y entonces sí, ahí está toda la información sobre las conferencias. Si la buscan como Filosofía en el Fondo, nada más hay que darle like y pueden estar dándole seguimiento a lo que hacemos. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener una rifa al final también para que no se vayan. Es un libro sobre Marx, específicamente sobre el Capital. Y ahora sí abrimos el espacio para comentarios, preguntas. ¿Nos van a ayudar por ahí a pasar el micrófono? Bueno, licenciado, mucho gusto, soy Marco. Me llamó la atención la última parte que mencionaste del pensamiento maduro de Marx. No sé si entendí, yo ya he tenido alguna formación marxista en varios círculos de estudio y con amigos, pero cuando yo me enfrento con las personas que quizá no conocen mucho del tema y les hablo del Marx, piensan que les hablo del comunismo. Mi pregunta es esta: en realidad entonces Marx no da una receta de cocina, por así decirlo, en que de una sociedad va a surgir, por ejemplo, el capital, decae el capitalismo y surge el comunismo. Es decir, Marx nunca habla de eso, ¿verdad? O sea, Marx sí habla de que va a surgir un nuevo sistema de medios de producción, pero no precisamente un comunismo. Puede salir otra cosa, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta: Marx nunca da receta de cocina, por así decirlo. Él hace una crítica al capitalismo, como no recuerdo lo preciso que sea Marx, pero es una crítica al mundo entero, ¿no? Pero no dice precisamente que del capitalismo va a surgir el comunismo, como muchos marxistas, muy así como la dialéctica de, precisamente, pues puede surgir algo peor o puede surgir algo mejor, no sabemos, ¿verdad? Sí, bueno, la lectura que yo propongo de Marx, que es la que, o sea, de la que estoy más convencido, es que Marx no, o sea, nunca habla del comunismo, que inclusive el comunismo lo usa como un concepto límite, porque si se está situando, o sea, si históricamente se sitúa dentro del capitalismo, hablar de este más allá, o sea, sería o sea, querer volver a poner leyes sobre la historia. Y eso es algo que por sistema se rechaza, ¿no? O sea, porque Marx, al hacer un discernimiento, que crítica viene en ese sentido, o sea, igual que Kant hace crítica de la razón, es discernir, encontrar sus límites y sus contradicciones, o sea, hasta dónde llega. Y en ese sentido, lo que hace Marx es, o sea, poner el comunismo como eso que no somos, o sea, y que quién sabe si sea. O sea, y que en todo caso, si la revolución, que es ir contra el mundo y es que surja algo nuevo, que sí puede ser algo mejor o peor, quién sabe, pero querer decir sobre eso es metafísica, porque es quererte salir de tus condiciones históricas y hacer tesis sobre eso que no somos. Muchas gracias, Lee. Sí, buenas noches, también me llamo Marco, igual que él. Oye, yo quería hacer una pregunta. Cuando hablas del Marx joven, yo siempre lo referencio con la crítica al derecho de la filosofía de Hegel cuando él estudia leyes, ¿no? Después, él ve que ahí no hay solución con respecto a toda la abominación de la explotación del hombre sobre el hombre, y se lanza a estudiar lo que viene a ser una filosofía y crea todo lo que es el materialismo histórico cuando se clava muy directamente en Hegel y lo voltea de cabeza, como tú lo dices, ¿no? O de pies, o no sé. Pero también se da cuenta que ahí no está la solución con respecto a muchos de los planteamientos de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Si hace un recuento histórico y surge el comunismo primitivo y después el esclavismo y hasta donde estamos, pero el comunismo primitivo lo puedes ubicar 10.000 años antes de Cristo, 15.000 o no sabemos, ¿no?
pero hablar de comunismo es así como muy subjetivo y como algo muy etéreo y como que por alguna ocasión en lo más primitivo del hombre existió. Y después se lanza a hacer una crítica sobre el capital. Y aquí me sorprende sobre todo el tema cuando dices, es algo ontológico, ¿sí? Y lo otro, ¿cómo decías? Óntico. Yo tengo un amigo que estudió economía y que tiene un corte totalmente marxista. Y yo, a ver si te entendí. Tú me estás diciendo, el capital, a la hora de estudiarlo, es más bien ontológico y no óntico. Y mi cuate sostenía, José Luis el Chilaquil, sostenía que es más bien óntico, más bien ciencia. O sea, es una crítica a un sistema y a un modelo establecido. Y él dice, con ciencia se puede demostrar, con números se puede demostrar, existen las gráficas, dedicó toda una vida, hay varios tomos, se hizo una revisión y luego se hizo otra revisión, y esto se va adaptando, o sea, si tú lees los primeros tomos del Capital y luego después los últimos tomos, o sea, se ve cómo el Capital, para mí, se va reinventando, pero ahora ya me quedó como la duda, ¿es óntico o es ontológico desde tu punto de vista? Mi cuate sostiene que es ciencia pura con respecto al capital. Estás estudiando economía en la Universidad de Guadalajara, este cuate también de la Universidad de Guadalajara, conozco varios economistas también de ahí de la Universidad de Guadalajara, y sí sostienen muchos de estos cuates que son como muy dogmáticos con respecto a más así como muy rojillos, muy así recalcitrantes, y sí sostienen que es ciencia. Y tú ahorita me acabas de decir, no, es más bien más subjetivo. Esa es mi pregunta que me surge. ¿Es óntico o es ontológico? Óntico, ciencia; ontológico, más subjetivo, más de las personas, más algo que se puede mover, más no sé, o sea, más, no tan ciencia, pues no como decir el cálculo diferencial, el cálculo integral, o decir, por ejemplo, algo como una receta de cocina que puede cambiar, ¿no? O variar. Bueno, sobre esto bueno, antes que nada, uno de los principales problemas es que El Capital no es una obra terminada. O sea, Marx solo publicó el primer tomo, se publicaron después otros dos, algunos dicen que el proyecto era para publicar 6 libros, y ahí pues entonces hay discusión. Esto del comunismo primitivo y de las etapas de la historia, o sea, eso está más presente en el joven Marx, ¿no? Donde todavía está esta pretensión de leyes de la historia. En el Marx maduro, donde, o sea, cuando habla de comunismo primitivo y de todo eso, es eso que no somos. O sea, no es tanto de que si existió o no. O sea, es lo que se dice la sociedad moderna sobre sí misma. Pero al final de cuentas se está hablando de la sociedad moderna. Y sobre lo óntico y lo ontológico, o sea, la lectura que yo propongo es que no es ciencia, o sea, no es óntico. Pero ontológico no es tanto así como de lo más humano o lo más subjetivo. O sea, ontológico más bien es las condiciones de posibilidad bajo las cuales se da. Es tematizar estos criterios bajo los cuales opera lo óntico. Entonces, desde ese sentido es en la que estoy proponiendo esta lectura de Marx. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Yo quería preguntar al respecto de la última, o no sé si la última, pero mención que haces de una crítica hacia la parte de la enajenación de las cosas que se hace en el sistema. Y mi pregunta pues básicamente ¿es malo esa enajenación? ¿En qué sentidos? Y si sería mejor tomar como las cosas pero como un bien propio o algo no externo a nosotros. No sé si me voy a entender, como los bienes materiales no externos a nosotros, sino pues no enajenados, o no sé cómo darme a entender, pero esa es mi pregunta básicamente. Sí, pues es que no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? O sea, y eso es lo que está desde Leibniz, o sea, en el que la cosa se vaya borrando sus cualidades, y entonces porque no hay contenidos vinculantes, o sea, contenidos esenciales a la cosa, entonces por eso son enajenables, y así es como entendemos las cosas nosotros. Pero bueno, yo más bien entendí con esa crítica que dices que sí enajenar a las cosas, como siempre lo hacemos, es pues
bueno para la economía y a lo mejor para producir y todo este tipo de cosas, pero qué tan bueno es para nuestro medio ambiente, para nuestro futuro y para la preservación de las especies, ¿no? No habría un sistema, o no se propone un sistema que cuide esta parte también, no solamente el sistema de producción y el capitalismo, ¿no? Así veo la enajenación de las cosas, la veo como malo en ese sentido. No sé si hay algo al respecto. Pues bueno, en Marx, o sea, Marx está en el capitalismo industrial de Inglaterra de 1850-60 y ahí pues no hay ninguna preocupación de calentamiento global. De hecho se ve como bueno el calentamiento global porque así se evitan las eras de hielo, ¿no? Y entonces en la medida, o sea, en Marx esa no es una preocupación como tal, o sea, la enajenabilidad es la cualidad que tienen las cosas de ser cosas. Y a nosotros ahorita esa es una de las preocupaciones que a lo mejor tenemos, ¿no? De que pues es que no se sostiene, y que, digámoslo así, está la posibilidad de la revolución, pero también está la posibilidad de que nos muramos de calentamiento global porque no se hizo nada, ¿no? O sea, los límites históricos ya se realicen por medio de la revolución o por otra forma, pues no, o sea, no hay nada de eso así como, o sea, Marx no se pronuncia al respecto de eso, ni creo que de sistema haya algo que, o sea, que se pueda decir sobre si es bueno o malo. A ver, yo tenía un comentario o una aclaración, a ver si lo entendí bien. En la primera parte decías que la cosa no queda agotada por la descripción, por exhaustiva que ésta sea, ¿no? Pero después cambiamos a una cosa que queda reducida a un criterio físico-matemático o algo por el estilo. Entonces, no sé si de verdad, o sea, como que ahí hay algo que me hace ruido, ¿no? O sea, si primero estamos diciendo que la descripción no agota la cosa y después decimos que queda inmersa en un criterio físico-matemático, ¿no es eso contradictorio? Pues no es contradictorio porque, o sea, el criterio es físico-matemático y Leibniz lo que busca es que no sea total. O sea, busca que no, o sea, que ese criterio que quede todavía, o sea, como una distancia que se mantenga dentro de la experiencia. Existe incertidumbre, ¿no? De cualquier cosa cognoscible. ¿Cómo? Que exista incertidumbre de lo que puedas conocer, ¿no? Pues o sea, la ciencia, o sea, en la ciencia no hay certezas, ¿no? O sea, siempre hay, o sea, aproximaciones y siempre se busca un progresivo acercamiento. Que, o sea, Leibniz lo que dice es que ese acercamiento nunca es total y siempre se puede seguir haciendo descripciones cada vez más sofisticadas, que por ejemplo hace 100 años o sea, se pensaba que los átomos eran la descripción última, ahorita están con el bosón de Higgs, o sea, y lo que dice Leibniz es que siempre se puede hacer, pero el criterio que opera es el matemático, o sea, aunque no sea total, o sea, es hacia donde el proyecto que hay. Y, ok, entonces, si la descripción, digamos, lo que trata es de omitir los contenidos y las cualidades, pero si solo se sostienen las cualidades de lo enajenable, ¿no podría entrar por ahí también una descripción sobre qué es lo enajenable y qué no es lo enajenable? ¿Cómo? Voy a enredar todo. Pues, o sea, bueno, lo que entiendo es, o sea, el ser enajenable es una cualidad en tanto que no hay, o sea, en la medida en que se van borrando los contenidos, en la medida en que, o sea, en que la cosa no tiene límites o sea, se puede producir ilimitadamente, entonces no es así como, o sea, así como es medible es enajenable, o sea, porque no hay nada como esencial en ella que limite o que prohíba que la cosa se intercambie. O sea, en ese sentido es cualidad, o sea, como cualidad de no tener cualidad. No sé. Tengo dos preguntas. La mitología, como fue una forma de fetichización del mundo indígena, ¿no? Por los propios indígenas y también los que piensan como ellos, y el fetichismo estrictamente como lo desarrolló Marx, y por otro lado, digamos, ponerlo en perspectiva mexicana de actual,
digamos, la analogía griega y maya, ¿no? Ya no en el capitalismo industrial, sino en un contexto latinoamericano, en relación con Estados Unidos y la China. Sí, pues bueno, el comentario que hacía sobre el arte griego, o sea, sobre la Grecia clásica, o sea, que Marx dice que es una época que ya está perdida, ¿no? O sea, no es un criterio que opere dentro de la modernidad, es un criterio que operaba antes de la modernidad. Y que así como puede haber diferentes criterios, sin embargo el de la modernidad es el de la calculabilidad. Y que, por ejemplo, en el caso, o sea, y también creo que hablar, por ejemplo, del mundo indígena mexicano y del mundo griego antiguo, pues ahí hay una diferencia abismal que nosotros los modernos, pues, o sea, pensamos que todo es como homogeneizable, ¿no? O sea, que ciertas tradiciones se pueden interpretar bajo contextos similares, cuando pues los mayas, los que quedan, digámoslo así, la tradición maya como era antes de los prehispánicos, pues eso ya está más que perdido. Y ahorita los mayas pues viven o sea, si quieren trabajar pues tienen que vender su fuerza de trabajo. O sea, viven dentro del mundo moderno nuestro en el que se tienen que regir bajo estos criterios. O sea, no se trata tanto de como tratar de añorar o de regresar hacia esos otros criterios diferentes, porque ahí lo que hay es la posibilidad, por ejemplo, del fascismo. O sea, que ciertos contenidos son válidos mientras que otros no lo son. O sea, y que, no sé, a lo mejor con contenidos religiosos o sagrados, cosas así, que nosotros no los entendemos. Nosotros vivimos en un estado laico donde eso pues no es algo que tenga validez en sí mismo, y que si se quieren imponer criterios religiosos, pues eso lo vemos como malo. Y si va gente y marcha por la familia, pues decimos, no, es que no, esos criterios no van con los criterios, o sea, son límites arbitrarios. Entonces, en ese sentido, no creo que o sea, como el indigenismo o algo así, como querer generalizar eso, sea alguna forma, alguna como propuesta de... Pero se puede vender desacralizándolo, donde los indios también participan y ganan dinero y entran a la universidad. Sí, el mundo ha perdido aura, ¿no? Y que en nuestro mundo pues ya no hay nada sagrado. O sea, en sentido, la única limitante en sentido estricto es, pues si ellos quieren, que son los dueños, pues que vendan, ¿no? Y se establece un contrato. O sea, y eso es perfectamente pensable y perfectamente viable. Y si ellos aceptan, o sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de estos criterios donde digámoslo así, la tierra sagrada, o sea, no tiene ningún contenido de sagrada. O sea, es sagrada porque los dueños no la quieren vender. Pero operan bajo, o sea, la medida en que se relacionan dentro de la sociedad moderna, pues operan bajo esos mismos criterios. Sí, más o menos, o no. ¿Y la parte del fetichismo y la mitología? Pues y las mitologías indígenas y el fetichismo en la mercancía. Pues bueno, de mitologías indígenas, la verdad no sé mucho. O sea, más bien, o sea, sobre el fetichismo de cómo, de que el valor de las cosas se va, o sea, se borra la subjetividad y, bueno, de las personas y todo esto que dice Marx de que se objetiviza a la fuerza de trabajo porque se vende como mercancía. O sea, es el que dentro de este sistema, o sea, para relacionarse dentro del mercado, dentro del mundo de las mercancías, pues lo que se tiene que hacer es objetivizar la fuerza de trabajo, ¿no? Y que sea una mercancía más, y que sea algo que se pueda medir, que se pueda controlar, que pueda producir más cosas. Sí. Sí, otra pregunta, compañero. Fíjate que hablando, muchas personas leen a personas que han leído a Marx. O sea, leemos a veces interpretaciones sobre Marx, ¿no? Como en un caso como Pulitzer o como Yahoo, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando hablan mucho de la necesidad,
pero he leído en esos cuates que han leído a Marx, porque yo no he leído mucho a Marx, pero sí he leído a cuates que han leído a Marx, cuando hablas de lo que es la necesidad y lo que es la posibilidad, o sea, necesidad y posibilidad, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos y cuál es la posibilidad? ¿O qué posibilidades tenemos con respecto a la necesidad, ¿no? Pero normalmente las necesidades son unas y nuestras posibilidades son otras. En el caso del señor dice de los indígenas, pues ¿qué necesidad tiene un indígena de hacer ciertas cosas, ¿sí? Si no tiene las posibilidades, ¿no? Es como decir, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Tenemos necesidad de ir a la luna? Pero sí es posible, pero tenemos necesidad. O sea, lo que hace el capitalismo, yo siento, que es anteponer, porque puedo, lo hago, no porque se necesite, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, el capitalismo siento que se está reinventando para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se hace con respecto a estas políticas de izquierda es paliar un poco a ese capitalismo voraz para que siga existiendo, ¿no? Como alguna vez Keynes trató de reinventarse otra vez para volver a sacar otra vez al capitalismo y seguir, ¿no? Yo pienso que cuando se hace el estudio, como tú dices, que no está terminado, del capitalismo, es muy difícil decir, va a surgir un nuevo modelo más humano. Yo lo que pienso más bien es que, a lo que tú me puedas contestar es, si más bien este capitalismo se tiene que humanizar y estar un poquito más en concordancia con la naturaleza y tratando de respetar lo más que se pueda con las leyes, ¿sí?, a estos pueblos, ¿no? No creo, si más nunca habló de un comunismo, de otro nuevo sistema, el que lo habló fue Lenin, pero sí siento que Marx en alguna ocasión odiaba a todos, a Bolívar, a Simón Bolívar, porque decía como que era retrasar lo inevitable, ¿no? Pero ¿qué tal si eso inevitable nunca va a llegar porque siempre el capitalismo se está reinventando? No sé. Bueno, lo de necesidad lo entiendo en el sentido, por ejemplo, hay necesidad en que 2 más 2 es igual a 4, o sea que la alternativa es impensable, ¿no? No hay otra posibilidad. O sea, no es así como, o sea, hay necesidad de que yo coma, pues no, o sea, es porque me puedo morir, ¿no? O sea, la posibilidad, o sea, está de cualquiera de los dos lados. Esto de los criterios, de que si se puede humanizar el capitalismo y eso, pues creo que el capitalismo ha crecido bajo este discurso humanista, donde se dice que, o sea, el discurso es que todos somos iguales y que todos vamos al mercado a intercambiar como libres e iguales, y esta identificación también del humano es algo muy moderno. Entonces el decir que si lo que va a venir después es más o menos humano, pues eso no se puede decir, o no se puede saber, se puede decir, pero no, o sea, casi como se pueden decir muchas cosas, no va a haber nada ahí, ninguna tesis posible sobre eso. Y si se puede humanizar, pues a mí me parece que no, porque los mismos criterios del capitalismo se supone que son humanos, ¿no? O sea, bajo estos criterios, ¿no? O sea, porque las condiciones de intercambio se dan bajo la igualdad, se dan bajo, o sea, la estructura misma supone unas relaciones jurídicas que se suponen justas, ¿no? Y entonces, que si se puede humanizar o no, pues es que lo que ha pasado es que bajo este discurso de la humanización lo que hemos producido es un mundo tremendamente injusto. Simplemente podemos ver las migraciones que huyen, el capital está destrozando y la gente huye a lugares donde tenga más beneficios, ¿no? Entonces la gente abandona sus lugares porque el capitalismo voraz no está haciendo, o sea, está destrozando esos lugares por minas, oro, no sé. Gracias. Vamos a dar chance de una última pregunta. Sí, y esta pregunta me surge con respecto a lo que pregunta el compañero, si hay capitalismo, puede ser el capitalismo humanitario o humanista, ¿no? Como tú dices, ahora es el concepto para darle viabilidad a lo que se quiera decidir sobre el capitalismo. Tú mencionaste en tu ponencia sobre una diferencia que se menciona, no sé si lo menciona Marx o lo mencionas tú deduciendo la lectura de Marx, sobre que el problema principal del capitalismo es que los capitalistas siempre buscan ganar más
y sobre la ganancia, y que habla sobre la acumulación original. Y es el problema del capitalismo, que nunca va a ser humanitario, porque todo su sistema va en eso, en aumentar su acumulación de capital a costa de una diferencia entre quienes tienen ese capital aumentándolo y quienes están quedando fuera de esa posibilidad. Incluso esta globalización donde a los mismos pueblos indígenas se les despoja de tierras y de posibilidades. No sé, esa es la cuestión. La acumulación original es el problema que a muchos de nosotros a lo mejor nos lleva a tratar de entender a Marx ahora en estos tiempos, ¿no? Estamos tratando de explicarnos cómo contrarrestar esa acumulación original que hoy es una acumulación salvaje. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? De quienes muchos de nosotros queremos encontrar una viabilidad a la humanidad y al mundo, porque la acumulación salvaje de ahora, que originalmente se llama así, acumulación original, pues va en contra del ecosistema, va en contra de los seres humanos, ¿no? Sí, bueno, lo que yo comentaba de la guerra entre los capitalistas es que, o sea, el capitalismo, mientras proclama racionalidad, lo hace mientras compiten, digámoslo así. Lo racional sería organizarnos entre todos y producir todo de una forma eficiente, ¿no? De una forma pública. O sea, pero eso es lo que no hay, ¿no? O sea, eso sería lo racional, entre comillas. Lo que dice, o sea, sobre la acumulación originaria, pues esa es condición, es una condición dentro del sistema. O sea, no es solo algo que pasó y que, uy, ni modo, pues empezamos chuecos y de aquí pues a ver qué pasa. No, o sea, es una exigencia del sistema que haya unos que tengan muchos y otros que tengan pocos. Porque para que se dé esta producción de valor, o sea, que haya una mercancía que produzca más valor del que se consigue, que es la fuerza de trabajo, o sea, eso es necesario dentro del capitalismo, y eso solo pasa si hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Entonces, esto de que si puede haber un capitalismo más humano, un capitalismo buena onda, pues eso pues parece que no, porque para que haya esta misma producción, o sea, para que haya capitalismo, lo que tiene que haber es que la fuerza de trabajo sea una mercancía, y para que eso pase tiene que haber unos que tengan tengan una acumulación originaria y otros que han sido despojados.